Bienvenidos a un video más de Ansus Media. Si te interesa el contenido de salud mental, emocional o espiritual, estás en el lugar correcto. Y bueno, tenemos un ratito sin grabar y estoy muy emocionado de poder nuevamente volver a hacerlo. Como siempre, estoy en un nuevo lugar, nueva locación, nueva casa, nuevo todo. Ya saben que a mí las mudanzas nunca me perdonan, así que pues espero que este lugar ya sea un poquito más a largo plazo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de hoy. Algo que les quería platicar ya desde hace un tiempo porque, bueno, no es una historia necesariamente nueva y que me ha hecho reflexionar mucho sobre todo el tema de la muerte y el duelo y cómo se procesa el dolor que la partida de una persona deja, digamos, como en nuestra vida. Y primero que nada quiero platicarles un poquito sobre el tema en cuestión, o sea, digamos como la parte del chisme, que bueno, este chisme no va a estar necesariamente como tan chistoso, tan divertido, es un chisme más bien pesadito, pero como siempre prefiero contarles primero la historia, después las reflexiones y por último qué podemos hacer para sobrellevar estas situaciones diferente o mejor. Pues hace ya prácticamente 2 años falleció mi abuela, la mamá de mi mamá específicamente. Y bueno, no sé exactamente por dónde empezar esta historia. Creo que lo mejor sería regalarles un poco de contexto respecto a mi relación con ella, porque ciertamente mi abuela era uno de los personajes principales en mi libro y en mi historia. A pesar de que no necesariamente estaba presente físicamente todos los días o todo el tiempo, nuestra relación y su manera de ser pues imprimieron partes de su esencia en cosas donde a lo mejor no tenía nada que ver, ¿no? Primero que nada, pues mi abuela no estaba en la misma ciudad que yo. Mi abuela vivía en Monterrey y yo acá en Guadalajara. Entonces, pues esa relación, digamos, como del día a día de vamos a comer los domingos a casa de la abuela y demás, no necesariamente estaba presente o no estaba presente en lo absoluto. Pero creo que esa es una de las lecciones más importantes que me llevo de haber convivido con ella o de haberla tenido en mi vida el tiempo que estuvo. Y es que muchas veces la distancia física no necesariamente es el factor, digamos, como decisivo de qué tan profunda puede ser una relación o qué tan importante puede ser un vínculo, ¿no? No solamente con familia, sino en general. Y bueno, eso a lo mejor en algunos otros tiempos era distinto, pero con todas las formas que tenemos ahora de comunicarnos, de estar al pendiente. Mi abuela tenía redes sociales, estaba medio loquita, medio rebelde y no las sabía usar del todo bien. A veces subía cosas a sus redes que a lo mejor tenía pensado como mandarle a alguien por WhatsApp y así. Nos enterábamos más de su vida de lo que deberíamos en sus estados de Facebook, pero bueno, pues supongo que gajes del oficio. En fin, lo que quería comentarles es que, o sea, mi relación con ella pues era bastante cercana. Teníamos una relación, supongo que si pudiera elegir una palabra sería complicidad, o sea, una relación de mucha complicidad, porque si bien había muchas cosas en la vida en las que no estábamos necesariamente de acuerdo, siempre hubo como este tinte de respetarnos, de entendernos. De pronto también usábamos mucho el humor como herramienta para gestionar esos momentos que a lo mejor de otra manera pudieron haber sido muy incómodos. Y a final de cuentas, yo creo que algo que le aprendí a mi abuela es un amor como muy incondicional en cuanto al amor per se se refiere, porque la señora también tenía sus cosas, no todo en la vida era incondicional, pero creo que la parte del amor y de la aceptación y el respeto fue algo que yo sentí de su parte durante toda mi vida. Cada quien tendrá sus propias historias, ¿no? A lo mejor si hablan con otras personas en la vida de mi abuela les van a contar una versión distinta y otra y otra y otra, porque en vínculos hay historias de todo tipo, pero bueno, así fue siempre mi relación con ella. Creo que otro aspecto verdaderamente importante es que con mi abuela sentía una especie de apoyo también como muy incondicional en cuanto al tema económico. Y digo, a lo mejor suena como polémico o raro que lo diga o lo traiga a la mesa,
pero ciertamente era un factor importante de pronto de quién era ella como persona. Ciertamente no fue algo de lo que hice uso mucho, o sea, realmente nunca fui una persona que estuviera como al pendiente de cuánto dinero le podía sacar o cuánto dinero tenía o cómo me podía, no sé, ayudar a salir adelante y demás. Déjenme ponerles un ejemplo de a qué me refiero. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar psicología, mi abuela 0% fue fan. Mi abuela creía que me iba a morir de hambre, que me iba a ir súper mal. Y durante, ¿qué habrá sido? Como el primer año y medio, los 3 primeros semestres de mi carrera, mi abuela constantemente me decía que si yo me quería cambiar de carrera, que ella se hacía cargo de pagar lo que tuviera que pagar para hacer el cambio, que a ella no le importaba como invertir dinero y que no quería que yo siguiera estudiando psicología solamente como por terminar. Entonces digo, si bien viene de un buen lugar, pues claro que también era incómodo ese concepto de que estás estudiando algo que te va a matar de hambre. Y entonces están como estos tintes como agridulces, ¿no? Por un lado, este apoyo del que les hablo, porque ciertamente pues eso me dio a mí la oportunidad de poderme vivir y expresar libremente y seguir estudiando psicología, sabiendo que si en algún momento yo mismo tomaba una decisión distinta, tenía ese apoyo. Durante un par de ocasiones en mi vida, y cuando digo un par es literal, fueron 2, un par de situaciones en mi vida que de plano estaba ya muy apretado económicamente hablando, le pedí dinero prestado y me lo prestó. Una de las 2 veces me lo cobró, la otra no. Entonces tuve un préstamo becado. El otro sí hicimos como ese intercambio donde en el momento en el que pude yo le pagué el dinero que le había pedido. Entonces me refiero a esto, o sea, como yo sabía que de cierta manera podía cometer errores en mi vida, no solamente hablando académicamente, sino a lo mejor podía tomar una mala decisión financiera o entrar a un trabajo y que no me fuera bien o no sé, a lo mejor darme la oportunidad de renunciar a un trabajo, cosas que tengan que ver como con esa seguridad económica. Y yo sabía que independientemente de lo mal que me fuera, o mal entre comillas, pues tenía digamos como ese sostén o esa, yo la describo hoy en día como una red, como si yo fuera caminando en la cuerda floja y tuviera esta red de apoyo abajo, que vaya, siempre la intención es no usarla, ¿no? No caer en esa red y poder cruzar perfectamente, pero tenía como esta sensación de seguridad de que si en algún momento efectivamente me caía, pues tenía ese sostén. Entonces, bueno, en cuanto a mi relación ya como más extendida con la familia, es algo muy complejo de hablar, porque las dinámicas familiares entre diferentes miembros de ese equipo son muy complejas, es una red medio compleja de describir, pero a lo que voy con esto es a que precisamente había como esta relación que era uno a uno, o sea, de mi abuela y mía, y relaciones que a lo mejor ya funcionaban diferente en su versión extendida, ¿no? Mi abuela tenía mejor relación con algunas personas, con las que a lo mejor yo no tenía tan buena relación, o al revés. Entonces era como todo un popurrí de relaciones y de quién se lleva con quién, y etcétera. Pero bueno, a final de cuentas, lo que quiero expresar con esto es que, pues ciertamente era una persona como muy, muy, muy importante en mi vida. Otra cosa que le aprendí y que a lo mejor está raro hablar es que en este concepto que les platicaba un poquito del amor incondicional, creo que mi abuela y mi abuelo, cuando mi abuelo vivía, que mi abuelo falleció hace mucho más tiempo que ella, pero cuando vivían, al menos de lo que yo alcanzaba a ver, porque no sé si detrás de cámaras la historia fuera distinta, pero al menos en lo que yo alcanzaba a ver, se adoraban y tenían una dinámica que les funcionaba súper bien. O sea, digamos que de los ejemplos de parejas más inmediatos en mi vida, ellos eran como un ejemplo muy fuerte para mí y que hasta la fecha digo, ojalá en algún momento pueda conseguir algo similar a lo que ellos tenían, o al menos a mi percepción de lo que ellos tenían. Insisto, a lo mejor tras puerta cerrada era un caos o no sé, a lo mejor en algunos años es de esos secretos de la familia donde de repente sale que no era tan miel sobre hojuelas, pero al menos en mi percepción, en lo que yo viví con ellos y lo que yo percibí, pues la realidad es que sí había como este vínculo muy fuerte. Creo que en muchas cosas se complementaban también, o sea, cosas en las que mi abuela era buena y mi abuelo no, y había como nuevamente como este concepto de complicidad y de complementarse muy bien, y era lindo verlos juntos, ¿no?
Después de que mi abuelo fallece, pues mi abuela pierde esa parte muy como pues un pilar muy muy importante de su vida y creo que pasó mucho tiempo buscando una versión de ella sin él que le funcionara, que con la que pudiera estar a gusto y pues sí me imagino que debe ser algo extremadamente complicado tener como a tu cómplice al rescate ahí disponible todo el tiempo y que de repente eso ya no sea una opción y la vida siga, ¿no? Entonces pues creo que una de las lecciones que tienen que ver como con las pérdidas o con los duelos, tiene que ver con eso, con lo loco que es esta sensación de que algo en tu vida falta, algo indispensable en tu vida falta, pero el mundo sigue girando y el reloj sigue corriendo y tienes que seguir yendo a trabajar y tienes que seguir viendo a tus amistades y digamos que o sea, es como esta sensación medio atemporal de que algo en tu vida acaba de cambiar de una manera que además es difícil de cuantificar y de predecir las consecuencias de esa pérdida necesariamente. Entonces es como bien loco esta sensación de que es como si el tiempo en ese momento fuera una burbuja en lo que el cerebro alcanza a captar qué es lo que pasó, qué implicaciones tiene eso a futuro y al mismo tiempo tener que seguir resolviendo nuestro día a día, ¿no? O seguir viviendo nuestro día a día. Entonces, bueno, creo que con eso es una suficientemente buena introducción. ¿Existirá eso? No sé si está gramáticamente correcto, pero a lo que voy es a que creo que es una buena introducción para empezar a hablar de estas lecciones o de qué aprendí yo sobre la muerte, sobre el duelo después de la partida de mi abuela. Y creo que lo primero es justamente eso, ¿no? Como que tenemos el derecho de darnos el tiempo de reacomodar las piezas que tengamos que reacomodar, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor pareciera como que no pasó nada y que la vida sigue. Y este acomodar las piezas es algo que puede tomar muchísimo tiempo. Ciertamente, digamos, como en los momentos más inmediatos, tenemos que acomodar, pues, justo los conceptos más inmediatos, ¿no? O sea, cómo se van a ver esos espacios donde convivíamos o esos momentos donde convivíamos. No sé, un ejemplo que pudiera compartirles con mi abuela es qué va a pasar en Navidad, cómo se va a ver la Navidad, quién va a cenar en Navidad, etcétera, ¿no? Y creo que acomodar como esas implicaciones a largo plazo implican regalarnos a nosotros mismos la paciencia de reacomodar esas piezas en maneras que nos funcionen sin casarnos con que la manera en la que las acomodamos de manera como más inmediata sea la manera en la que van a terminar acomodadas, digamos, como a largo plazo o permanentemente. Creo que cuando hablamos de reintegrarnos en nuestras vidas después de una pérdida importante, es como si nuestro cerebro quisiera convencernos de que solamente hay una versión correcta de eso y la realidad es que si algo me funciona hoy para procesar esa pérdida de una manera digamos como más llevadera, pero me deja de funcionar mañana, estoy en todo mi derecho de evolucionar, de cambiar y de ajustar lo que tenga que ajustar para que entonces las cosas puedan seguir fluyendo. Yo diría que es importante que podamos hacer es una pausa. Y esa pausa no necesariamente tiene que ver con detener el mundo y dejar de ir a trabajar y dejar de hacer lo que tengamos que hacer en nuestro día a día, pero sí de sentarnos un momento con ese dolor y de procesar, digamos, como incluso en el cuerpo, cómo se siente, cómo estamos viviendo esa experiencia, en los momentos donde sea prudente hacerlo. Creo que llevarnos al otro extremo de volvernos hiperproductivos y de ocupar nuestros días al 100% para que eso nos distraiga del dolor o de procesar la pérdida y demás, pues se vuelve como la otra versión de lo tóxico, ¿no? Donde por un lado, si nos dejamos consumir por esa pérdida, pues a lo mejor perdemos el contacto con esa realidad y dejamos de ser funcionales en nuestro día a día, pero si nos volvemos hiperfuncionales y nos volvemos hiperactivos, haciendo un millón de cosas y yendo a clases y agendando planes y demás, eso también nos bloquea la capacidad de poder percibir en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, ese dolor, las implicaciones de ese dolor. Y la realidad es que tristemente eso no transforma el dolor ni lo quita. Solamente es como ponerle un pequeño tapón
pero a la larga esas emociones y ese dolor y esa frustración o lo que sea que se haya acumulado ahí, revienta, truena y a veces no avisa ni pide permiso. Entonces sí creo que la versión más sana del procesamiento de un duelo es durante esos momentos a lo mejor más inmediatos, los días posteriores, etcétera, sí darnos la oportunidad de sentarnos con esa pérdida, de asumirla, de irla integrando y de empezar el proceso de sanación para que a la larga podamos ir acomodando esas piececitas que les mencionaba en un principio. Otra lección importante que aprendí con la muerte de mi abuela es cómo aprovechamos el tiempo con nuestros seres queridos. Y esto es algo que no solamente he aprendido a través de la pérdida de mi abuela, he tenido algunas otras pérdidas que también me hacen como darle vueltas a este concepto de cómo aprovechamos el tiempo, porque algo que me parece extremadamente, no sé si la palabra sea irónico o pues no sé, como de esas de pronto como jugarretas del universo, es que yo ya tenía como cierto tiempo queriendo ir a visitarla, ir a visitarla. Ella también normalmente podía ser medio chantajista mi abuela. Entonces de repente sí me hablaba así de que tiradísima al drama, de que no había ido y demás. Y casi siempre era como esta dinámica que les decía, donde de pronto usábamos el humor, donde ella me intentaba chantajear, luego yo la intentaba chantajear a ella, medio intercambiábamos ahí chantajes y al final nos moríamos de risa y ya decíamos como que, ay, no, pues sí, o sea, sí me gustaría que vinieras y ya yo, igual, ¿no? O sea, como que al final era como esta guerra de chantajes que luego ya terminaba en una conversación un poco más asertiva. Y que pues era una dinámica como muy particular de mi abuela y mía, ¿no? Pero el caso es que yo ya tenía como cierto tiempo inundado de actividades y de proyectos que hacían mi disponibilidad pues muy limitada. Estaba con el trabajo de la oficina, el consultorio, la consulta, o sea, el espacio como tal, más todo lo que estuviera pasando en aquel entonces en mi vida personal. El caso es que durante algún tiempo a lo mejor pude ir más seguido a visitarla y durante ese periodo no había ido tan seguido. De todos modos nos manteníamos en comunicación por celular, mi abuela también tenía WhatsApp, entonces también escribíamos o me mandaba notas de voz, lo que fuera. O sea, seguíamos en contacto, pero físicamente no nos habíamos visto. Y justo la semana que fallece, mi abuela fallece un 2 de julio y yo cumplo años el 7 de julio, porque claramente si algo me iba a regalar de cumpleaños era colgar los tenis, la infeliz. Entonces yo tenía planes de ir a Monterrey. Cuando digo planes es ya tenía los boletos junto con mi mamá y mi hermano. Íbamos a llegar como, no me acuerdo si un par de días antes de mi cumpleaños o a lo mejor el mero día de mi cumpleaños. No estoy seguro, pero el caso es que la misma semana que fallece íbamos a estar todos en Monterrey, lo cual no había pasado en muchísimo tiempo. O sea, había temporadas donde a lo mejor mi mamá estaba allá o mi hermano o mi mamá y yo o mi hermano y mi mamá, pero los tres no habíamos estado allá en muchísimos años. Entonces por fin habíamos hecho como ese plan de coincidir allá todos y mi abuela así que, pues si se los tengo que pedir ya no lo quiero y ¡zas! Que cuelga los tenis la señora y patea la cubeta. Y bueno, ella siempre fue muy así, ¿eh? Entonces tampoco que les diga, uy, me sorprendió 100% que ese momento haya elegido, la verdad no. Pero sí me hizo cuestionarme como todo este tema de qué tanto tiempo le dedicamos a los vínculos que son importantes para nosotros, a la manera en la que nutrimos esos vínculos. Y espero que no se interprete y que no suene que esto viene desde la culpa, porque no es necesariamente así, sino desde el reconocimiento y desde el agradecimiento también de haber tenido la oportunidad de tenerla a ella en mi vida en el momento y los momentos en los que la tuve. Pero sí creo que son estos momentos de reflexionar cómo invertimos nuestros recursos. Cuando digo recursos es tiempo, dinero, esfuerzo. Y, y su muerte sí me confrontó con esa pregunta de decir, pues de pronto a lo mejor le estoy invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo a esto y a final de cuentas no estoy recibiendo necesariamente lo que a mí me gustaría de ahí. Entonces es como reconfigurar y replantearnos constantemente si estamos pues regando las plantitas que queremos regar, ¿no? Y en contacto con las personas con las que queremos estar. Esto
me pasa no solamente con mi familia o con mi abuela, me pasa de pronto también con amigos que son amigos míos desde hace muchísimos años, desde hace mucho tiempo y que considero amistades cercanas, pero que no necesariamente coincidimos en el día a día, ni en trabajo, ni en ciudad, ni en muchas cosas de las que a lo mejor hacen que podamos convivir más con alguien. Y cuidar esos vínculos también ha sido algo que me ha parecido como más importante en estos últimos años, porque finalmente pues son gente que me ha sostenido en momentos donde lo he necesitado, gente que está presente, gente que me quiere, que es recíproca. Entonces pues todo eso a final de cuentas tiene un valor súper, súper importante, y creo que una de las reflexiones más relevantes de toda esta experiencia fue que justo eso, ¿no? Que el mañana nunca está garantizado y que a lo mejor en mi mente era, bueno, ya 3 días más y veo a mi abuela, y en esos 3 días pues sucedió lo que sucedió y ya nunca llegó a ese punto. Entonces pues es aprovechar a la gente cuando la tenemos, que insisto, no quisiera que esto suene a algo como desde la culpa o que genere culpa, porque ciertamente hay momentos donde nos gustaría poder ofrecer algo que no podemos ofrecer. O sea, si nuestra situación económica ahorita es tal que necesitamos dedicarle las horas que le dedicamos al trabajo para salir adelante, pues eso es en donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Pero hablo más bien de estos momentos donde sí conscientemente podemos priorizar o podemos elegir a quién o a qué le dedicamos ese tiempo y esa energía. Y creo que hacerlo desde la conciencia y no desde la costumbre y no desde el dejarnos llevar por lo que, no sé, la dinámica del día a día o lo que otras personas nos intentan convencer que deban ser nuestras prioridades y demás. Porque a veces también este bloqueo viene de las expectativas de otros, ¿no? Y a lo mejor puede haber gente que sea muy demandante de nuestro tiempo, pero que no sea tan redituable el tiempo que le invertimos. Y gente que a lo mejor nos exige menos tiempo, pero que el poco tiempo que pasamos también ellos son muy generosos con lo que recibimos de esos espacios. Entonces, pues yo sí los invito en determinados momentos de nuestras vidas a hacer esa pausa y hacer esa reflexión de dónde están nuestros recursos invertidos, porque si no están donde queremos y el tiempo todavía nos permite reajustar, pues podemos hacerlo. Ciertamente llega un momento en el que eso ya no es una opción y el tiempo corre y la vida fluye y hay veces que ya nos quita esas oportunidades. Entonces, si estás en esa situación donde crees que tu energía y tus esfuerzos en este momento no están redituando lo que tú esperarías, es un buen momento para reajustar y reconectar con quien puedas reconectar y quieras reconectar, porque no sabemos si el tiempo nos va a dar oportunidad mañana. Otra cosa súper loca que aprendí de este tema de la muerte es que tendemos a idealizar muchísimo a las personas que perdemos, sobre todo específicamente cuando las perdemos por un tema tal cual de muerte, o sea que ya dejaron este plano. Tendemos a idealizarlas muchísimo. O sea, yo recuerdo que durante los días posteriores y más inmediatos a que falleciera mi abuela, pues es cuando ves más gente, cuando llega más gente, cuando todo el mundo te da el pésame, cuando todo el mundo está llorando y sufriendo la pérdida, digamos como en un ambiente como más compartido. Pero ya con un poco de distancia al respecto, puedo decir como, o me puedo dar cuenta de que hubo mucha gente en esos espacios y en esos tiempos que 0% se sentían como decían que se sentían. O sea, gente que yo sabía que había hablado súper mal de mi abuela o que no les caía del todo bien, o familiares que se notaba muchísimo que estaban exagerando el sufrimiento para la cámara y para los fans. No voy a decir nombres en este video, pero habrá otros videos donde platicaremos un poquito más sobre este tema en específico, pero eso será en un futuro. Y, y algo que yo noté específicamente es que, digamos que mi familia como más inmediata no es muy grande. Mis abuelos tuvieron 2 hijas, mi mamá y mi tía. Mi tía tuvo 4 hijos, mis 4 primos, y mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, digamos que todos los nietos de mi abuela somos 6. Yo sé que hay familias donde son 75.374, pero nuestra familia realmente es pequeña.
Y en uno de los días posteriores a su muerte, estábamos los 6 en su casa platicando y pues acordándonos de cosas y contando historias y demás, que pues me parece algo muy normal y en el momento también me parece algo como muy sano y una versión, digamos, como bonita de procesar esa pérdida que no venía desde el sufrimiento, sino acordándonos de historias graciosas, historias chistosas y, o sea, conviviendo en un mood a lo mejor diferente a lo que se hubiera esperado en un momento así. Obviamente también como pues impregnado de cierta nostalgia y de cierta tristeza, o sea, no, creo que no pudiera decir que había un solo sentimiento como rondando en el aire, pero bueno, había alguien más ahí que no era de la familia, pero sí cercano a la familia, de cierta manera, y entonces él, al vernos como convivir a todos y demás, se acercó y nos hizo como el comentario de que a mi abuela le hubiera encantado vernos a los 6 conviviendo como estábamos conviviendo en ese momento, porque ciertamente habían pasado años de que eso no sucedía. Y en el momento sí fue como un comentario como muy nostálgico de, no, pues sí, la neta, a mi abuela sí le hubiera encantado ver esto, qué mala onda, que no le haya tocado estar aquí y demás. Y con algo de distancia y de tiempo, digo, a ver, es que tampoco habíamos estado los 6 en un mismo espacio por cosas que también ella propició y por dinámicas donde ella era un personaje activo en esas relaciones. Entonces, o sea, como creo que de pronto también es un ejercicio sano decir, a ver, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que perdí? ¿Cómo está funcionando este duelo para mí? Pero creo que también es algo sano ser realistas respecto a las personas que perdemos, porque ciertamente nadie es perfecto, todo mundo tiene sus detalles, nadie es en esta vida como solamente bondad y solamente luz. También tenemos como nuestros otros lados y nuestros otros bemoles y como sutilezas en la forma en la que nos vinculamos con el mundo, con otras personas, etcétera. Entonces, ciertamente, estoy seguro que a mi abuela sí le hubiera gustado vernos a los 6 ahí, pero no era una opción por ciertas dinámicas familiares que no permitían que estuviéramos los 6 ahí, por diferentes razones, por diferentes miembros cuidando sus límites, ejerciendo sus límites, intentando ser lo más asertivos posibles en las relaciones y en las diferentes formas de relacionarnos unos con otros. Entonces, si bien ciertamente eso seguro sí le hubiera gustado, tampoco era una opción y no era una opción, digamos como no por casualidad, ¿no? O sea, había dinámicas ahí que justificaban por qué no había sido el caso, que estuviéramos todos juntos en algún momento ahí, o más bien, no nunca, pero que ya tenía tiempo que no estábamos juntos en ese espacio. Y creo que eso también es importante reconocerlo, que las personas que se van, no por irse, de pronto ya son perfectas y canonizadas. Creo que acomodar nuestra relación con quienes se van también implica hacer conciencia de cierta manera como lo que nosotros pudimos haber hecho diferente, pero también creo que tiene una parte sana pensar en qué partes de esa otra persona no funcionaban para mí o qué partes de esa persona me lastimaron en algún momento, etcétera, porque eso también ancla el vínculo en la realidad y en lo que podemos, digamos, como percibir desde lo más centrado y desde la versión más asertiva de nosotros, que entonces no va a correr el riesgo de como de aumentar este dolor solamente por sentir que esa persona era perfecta y no podía cometer errores y demás, porque cuando pensamos en nuestros seres queridos que ya partieron desde ahí, eso también nos hace sentir culpa porque no dejamos de percibir como nuestras propias deficiencias terrenales y entonces quedamos en desventaja en esos vínculos porque los canonizamos y desde la culpa nosotros nos reclamamos cosas y entonces en vez de poder acomodar un vínculo que a lo mejor estaba en una situación más o menos recíproca, más o menos asertiva, me quedo en desventaja y entonces yo le quedo debiendo a alguien que ya ni siquiera está. Y entonces ya ni siquiera soy capaz de cubrir o de pagar esa deuda y eso hace que ese duelo se sufra mucho más en vez de poderlo acomodar como en su justa medida y que ese duelo se pueda procesar y sentir y transformar en las versiones que se necesite transformar. Una lección más de toda esta situación y de este duelo
fue darme cuenta que justamente el duelo se vive como de una manera que no es para nada lineal y que a veces se aparece como en los momentos en los que menos lo esperaríamos, y a lo mejor pueden pasar temporadas donde ese duelo no se hace presente de una manera como súper fuerte o súper evidente, y luego vuelve a pasar otra cosa que lo vuelve como a aterrizar. Y son cosas que a lo mejor pudieran parecer como muy sutiles o casi como irrelevantes, pero que al final de cuentas nos conectan como con esa sensación de pérdida, y es súper normal que esto suceda. A lo que voy con esto es a que no es que necesariamente podamos decir en algún momento como, ay, ya tengo este duelo 100% superado y ya me siento súper bien y ya me vale que se haya muerto la señora, ¿no? Al contrario, es más bien como que integrando esa experiencia de vivir la pérdida de alguien implica que esos momentos donde su presencia hubiera hecho algún tipo de diferencia se van a sentir diferente, y eso no necesariamente se vive de manera lineal. Por ejemplo, a mí me pasa que de repente hay como ciertas canciones o ciertas comidas o no sé, ciertos lugares, restaurantes, lo que sea, que me hacen acordarme de ella en momentos en los que no estoy necesariamente como pasando por un mal momento, o sea, estoy viviendo mi día a día normal, y llegan como estos flashazos de nostalgia o de tristeza, de querer que estuviera aquí, etcétera. Específicamente me faltó, digamos, como su presencia cuando, por ejemplo, estaba buscando departamento, porque a ella le gustaba mucho estar como al pendiente de dónde iba a vivir, y siempre fue como parte de nuestra dinámica eso, ¿no? Como hacer la parte de esa decisión y dónde voy a vivir y dónde está y la zona y todo lo demás. Y cuando estaba buscando depa, ya digamos como para algo ya para mí, pues algo no para rentar, pues estuve viendo muchísimas opciones, recorriendo muchísimos espacios, viendo muchísimos lugares, y durante el proceso de la búsqueda no sentí, digamos, como esa falta, o no sentí como esta tristeza, pero en el momento, o sea, recuerdo perfecto que en el momento en el que decidí qué depa es el que quería, en vez de sentir como una emoción de decir, por fin encontré depa y por fin me decidí y ya voy a poder como avanzar este proceso y tomar la decisión y mudarme, y como todas estas cosas buenas que vienen de un proyecto así o de una decisión así, lo primero que sentí fue tristeza de pensar que mi abuela nunca iba a conocer ese espacio, físicamente hablando, ¿no? O sea, para quienes tenemos creencias espirituales y digamos como un sistema de creencias que nos acompañan también en la pérdida, pues se vive diferente, ¿no? Yo sé que la presencia de mi abuela no está físicamente, pero está de otras formas. Pero a lo que voy es a que estos flashazos como de nostalgia o de tristeza no necesariamente llegan en momentos donde haga sentido, ¿no? En papel uno podría decir, oye, estabas tomando una decisión súper importante en tu vida y positiva, y lo primero que sentiste fue tristeza, y pues esa es mi realidad, y vivirme en esa realidad también implica como no negarla, ¿no? Y no decir, ay no, bueno, pero estuvo increíble. Hay muchas cosas de ese proceso que fueron increíbles, pero ese momento específico donde tomé la decisión de dónde iba a vivir y que me cayó el 20 de que mi abuela nunca lo iba a conocer, sí fue algo, digamos, como que me tomó por sorpresa, pero que decidí pues vivir y dejar ser, ¿no? Porque pues finalmente sí hubiera sido algo donde ella hubiera estado como más activamente involucrada de haber seguido aquí. Entonces pues eso, entender que los tiempos o los momentos en los que se presenta el duelo son muy diferentes, muy variados, que puede pasar mucho tiempo entre uno y otro. Y lo que me gustaría comunicar respecto a este aspecto en específico es a que justamente no sintamos como que retrocedimos en el proceso, o que nos sintamos culpables de pronto de volvernos a sentir muy tristes o de volvernos a enojar o lo que sea que sintamos al respecto, porque finalmente tenemos el derecho de hacerlo porque es nuestra propia experiencia y la manera en la que se presenta esa pérdida durante nuestra vida. Y creo que justamente darle oportunidad a estos momentos de presentarse y de vivirlos es lo que hace que, lo que les mencionaba hace algunos puntos,
que es lo que permite que no se nos acumule y que no nos explote el duelo en la cara de repente un día cuando menos lo esperamos. Y lo último que quisiera compartirles al respecto, y a lo mejor debí haber empezado por ahí porque cronológicamente es lo primero que se presentó, pero creo que otra de las grandes lecciones que aprendí es que todos tenemos el derecho de vivir la muerte y de procesar la pérdida de algún ser querido en nuestros términos, independientemente de lo que la sociedad o la familia o los amigos o el trabajo o lo que sea espere de nosotros. Digo, obviamente hay como ciertas responsabilidades compartidas con algunos miembros de la familia y demás, o sea, tampoco es que nos desentendamos 100% del resto del mundo y nos aislemos, pero sí que nos demos la oportunidad de vivir y procesar esa pérdida en una manera que haga sentido para nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me avisaron que mi abuela había fallecido, mi mamá me habló por teléfono, pero yo rechacé la llamada porque estaba en una llamada de trabajo. Me volvió a marcar y en cuanto me volvió a marcar, yo ya sabía que era para algo pues importante y urgente, porque ese es el acuerdo que tenemos en mi familia inmediata, que si marcamos una vez y nos rechazan la llamada, ya sabemos que la otra persona nos va a devolver la llamada cuando se pueda. Pero que ya si marcamos otra vez es porque genuinamente es importante comunicarse en ese momento. Pero yo no podía colgar en ese momento la llamada en la que estaba así como que a medias. Entonces le escribí a mi mamá que, o sea, que no podía contestar, pero que me escribiera porque sabía que si me estaba contactando era para algo importante. Entonces cuando me escribe que fallece mi abuela, pues es un poquito como en las películas cuando simplemente suena como así como un sonidito, como un silbidito y como que el resto del mundo se bloquea. O sea, medio intenté terminar mi llamada de trabajo lo mejor que pude y en cuanto terminé ya le marqué, platicamos un ratito y demás, pero yo me acuerdo que en ese momento, digamos como que mi reacción inmediata fue buscar la manera de llegar a Monterrey lo más rápido que pudiera. Y intenté reservar un vuelo. La verdad es que ni siquiera me acuerdo bien porque, o sea, ese momento y esos, como los primeros días son algo como medio borroso en mi cabeza. O sea, no recuerdo con detalle cada momento. O sea, hay momentos que recuerdo como muy, muy particularmente, pero esos días en general como que se me mezclaron y no sé bien qué pasó. Creo que intenté como reservar un vuelo, ya no había, no me acuerdo. El caso es que en ese momento mi, digamos, como impulso hubiera sido agarrar mis maletas e irme. Por algo no pude hacerlo. Y ya que tuve un poquito como más de tiempo dándome cuenta que a lo mejor no iba a llegar a Monterrey en ese momento, como que haciendo esa pequeña pausa dije, es que no quiero llegar a Monterrey en este momento. O sea, no quiero llegar justo al momento de más caos, pero sobre todo lo que más recuerdo que no quería era lidiar con gente. O sea, yo no quería ver gente. Y yo sabía que si llegaba en ese mismo día y en ese momento, digamos, como a las primeras horas del velorio, del funeral, etcétera, iba a tener que ver a muchísima gente que no tenía ganas de ver, que no tengo ganas de ver, ni si no se muere nadie, pues mucho menos en ese momento, ¿no? O sea, gente que a lo mejor con las mejores intenciones va y visita y da el pésame y tal, pero que no me importa en lo absoluto si viven, mueren, existen o dejan de existir. Y yo no quería tener que estar, digamos, como cumpliendo ese rol de abrazar un chorro de gente y de que mucha gente me diera el pésame y luego yo ni siquiera saber quiénes son algunos porque nunca los conozco, perdón, nunca los conocí y que sé que su presencia en esos momentos viene de un buen lugar, o sea, no tiene nada que ver como con ellos en particular, sino con esta sensación de que yo no quería estar con gente que no fuera cercana a mí. Entonces lo que hice ese primer día es que yo convoqué como a mi tribu más cercana de aquí de Guadalajara y ellos fueron como los que me contuvieron en esos momentos como más inmediatos porque ellos son mi familia también, son mi familia aquí, son la familia que yo elegí y yo sabía que no podía llegar a Monterrey y enfrentarme a todo el resto de las circunstancias si no pasaba primero como por esa parada, no sé si me explico. Entonces me tomé pues ese día para
para hablar con la gente con la que yo quería hablar, para que me abrazara la gente que yo sí quería que me abrazara y ya después poderme ir a Monterrey. Entonces ya para cuando llegué había mucha gente que ya había ido al velorio, que ya no me tocó ver, que pues es justamente lo que yo quería. Y, y a final de cuentas la gente que estuvo en el momento en el que yo llegué y a partir del momento en el que llegué, sí era gente que para mí era lo suficientemente cercana y digamos como la gente que a mí me hubiera gustado ver, ¿no? El 90% de ellos sí fueron gente que sí quería abrazar, que sí quería que estuviera ahí, que yo también quería estar ahí con ellos. Entonces, o sea, creo que eso funcionó bien para mí. Yo supongo que desde afuera es algo fácil de juzgar. A lo mejor otras personas dirían, güey, pues si era tan importante para ti, pues ¿por qué no te lanzaste en ese momento? Y la realidad es que pues muerta ya estaba. No se iba a desmorir, no, su cadáver no iba a perder la capacidad de escucharme. Desde mis creencias espirituales, su presencia y su energía iba a estar ahí esperando también a esta última como despedida de cierta forma. Entonces, pues la realidad es que a lo mejor egoístamente, pero yo no tenía nada que ganar ahí y mucho que perder. Y creo que tomé la decisión correcta, primero recibiendo contención de mi tribu más cercana, recargando un poquito la pila desde ahí y entonces pudiendo como ya afrontar esta otra parte de la ecuación. Y bueno, que también las condiciones me lo permitían, ¿no? A ver, a lo mejor habrá situaciones donde uno es responsable de muchas más cosas y le toca resolver y no tienes la opción a lo mejor como de aislarte y tal, pero yo creo que sí al menos siempre es una opción poder convocar a las personas que son importantes para nosotros, que es importante que para nosotros estén en esos momentos y pues a lo mejor sí poner ciertos límites también de las personas que no queremos que estén en esos momentos y sostener esos límites. Porque a final de cuentas pues tenemos el derecho de vivir esos días y de vivir esos momentos de la manera más sana que el contexto nos permita, ¿no? Yo sé que a lo mejor no todo el mundo va a tener el privilegio de vivir su duelo en una manera perfecta o exactamente como les hubiera gustado, pero sí creo que tenemos el derecho de buscar las formas y los recursos que nos funcionen y si a veces eso es convocando a nuestra tribu y pidiéndoles ayuda y que ellos se hagan cargo de ciertas cosas, creo que también es algo válido, es algo sano y es parte de la razón por la cual tejemos esas comunidades y tejemos esas tribus, justamente para que estén en esos momentos. A todas las personas que estuvieron cercanas a mí alrededor de la muerte de mi abuela, es algo que les voy a agradecer siempre y la realidad es que dentro de todo lo triste y lo pesado, también viví mucho amor y vi mucho agradecimiento y me vivo hasta la fecha en el agradecimiento y en la conciencia de saber que la presencia de mi abuela no está limitada a su cuerpo y que la manera de amar y de cuidar que me enseñó también me ayudó a mí a amar y a cuidar a mis propios vínculos y a mi propia familia de una forma en la que yo recibo lo mismo. Entonces creo que esa es una forma como de amplificar ese amor y que no quede solamente contenido como en un solo vínculo. Entonces, bueno, como seguramente se darán cuenta, no es un tema sencillo de hablar. Y seguramente cantinflé, me fui de aquí para allá, de acá para allá. Y quién sabe qué historia les conté, pero espero que les haya servido un poco escucharlo, que si algo de lo que me funcionó a mí en este proceso les funciona a ustedes, que se den el permiso de vivir sus duelos de la manera más sana posible para ustedes y de la manera más asertiva para ustedes. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Si de algo te sirvió mi cantinfleada, dale like al video, suscríbete y compártelo con alguien si crees que le pudiera servir. Nos vemos en el próximo.